Hola, bienvenido. Nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros en esta mañana o si lo estás viendo en la tarde, bienvenido. Es un honor tenerte aquí con nosotros y pues te animo a que dispongas de tu corazón para adorar a Dios con nosotros, para recibir de la palabra. Vamos a recibir un mensaje muy bueno en esta mañana, entonces saca tu libreta, saca tu Biblia, saca tu té, tu café si te gusta más el café y prepárate y vamos a adorar a Dios juntos. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me vas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable
todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, mis amor, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, mis amor, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta.
esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Qué maravilloso tiempo hemos tenido en la presencia de Dios adorando su majestad. Ahora vamos a tomar esta pausa para poder dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y quiero leerte esta parte de la escritura del libro de Deuteronomio, capítulo 26, versículo 10, que dice: y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y también voy a leer Levíticos 22, 29, que dice: y cuando ofreciereis sacrificios de acción de gracias a Jehová, los sacrificaréis de manera que sea aceptable. Qué hermosas escrituras que nos instan, que nos ayudan a que podamos tener la correcta actitud de traer a Dios nuestros diezmos, nuestras ofrendas como una ofrenda de adoración delante de Él, que nosotros podamos dar este sacrificio de amor, de gozo, de alegría. Y yo quiero animarte a que aún en este tiempo tú tengas un corazón generoso para el Señor. Y también vamos a decir nuestra declaración y vamos a declarar en fe que el Señor está en control y que el Señor va a proveer y que el Señor va a hacer milagros aún en esta área en nuestras vidas. ¿Qué te parece si hacemos nuestra declaración juntos? Ahí está en tu pantalla. Al dar mi ofrenda hoy, me regocijo al traer al Señor las primicias de mis ingresos y mis aumentos. Adoro al Señor con un corazón agradecido, pues Él ha provisto fielmente para mí y mi casa. Doy con un corazón dispuesto y gozoso. Hoy damos con un corazón gozoso, con un corazón dispuesto, porque Dios ha sido fiel. Y Padre, te damos gracias por cada dador alegre y te pido, Dios, que tú bendigas hoy su economía, bendigas su negocio, bendigas las entradas, bendigas, Señor, toda su casa, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, iglesia. Otra vez juntos. Me da tanto gusto saludarles este domingo. Y bueno, hoy tengo un mensaje que, yo tengo la esperanza de que sea un mensaje que te levante, que te ayude a ver las cosas desde otra perspectiva. ¿Sabes que Dios puede ver las cosas de una forma muy distinta a la manera en que nosotros las vemos? Es obvio, ¿no? Porque, Él ve el principio desde el fin y el fin desde el principio y conoce las profundidades de todo lo que está aconteciendo. Y pues Él tiene también la capacidad de comunicar esa perspectiva que Él tiene hacia las cosas a nosotros. Y yo quiero esta mañana compartir con ustedes un tema que he titulado ¿Sobrevivir o fructificar? Son dos opciones que nosotros tenemos ante circunstancias difíciles. Podemos escoger sobrevivir, buscar la supervivencia nada más, o podemos buscar hacer más que sobrevivir, buscar fructificar, buscar alcanzar el éxito aún en medio de circunstancias muy difíciles. Pero antes de entrar a la palabra y a este tiempo de enseñanza, les invito a que podamos tomar un momento para orar. Padre, te doy las gracias en este día por la vida de cada persona que hoy nos está viendo. Te pido que tu Espíritu Santo entre dentro de la casa, entre dentro del corazón de los que me están viendo en este momento. Señor, que tú ilumines su mente y su corazón para que podamos comprender tu palabra y estos ejemplos que hoy vamos a estar viendo. Te pido, Señor, que cambies mentalidades hoy, que algunas personas que únicamente estaban buscando sobrevivir las circunstancias puedan salir de este tiempo con una nueva perspectiva, con nuevo ánimo, con nueva fortaleza, con nueva fe y con la idea de que no van a solamente sobrevivir, sino van a fructificar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Pues en todas las circunstancias de la vida, nosotros como seres humanos tenemos dos opciones. Esas dos opciones son buscar solo sobrevivir, aguantar las dificultades, anhelar mejores días, como muchas personas aún en este tiempo están en ese modo de supervivencia, están diciendo, bueno, ya que pase la cuarentena, que pase este problema del virus. O la otra opción es adaptarse a las circunstancias, utilizarlas para bien, utilizar la creatividad que Dios nos ha dado y prosperar. No solamente sobrevivir, sino prosperar. Vamos a hablar un poco sobre la actitud de supervivencia primero. En la situación actual que el mundo está enfrentando, hay muchísima gente que tiene la mentalidad de supervivencia. A lo mejor tú hoy tienes esa mentalidad de supervivencia. Yo espero que si es el caso, que Dios, el Espíritu de Dios, te ayude a cambiar esa mentalidad. Pero hay muchos que tienen miedo, mucho miedo por el virus, no saben cómo van a sobrevivir, tienen mucho miedo de contagiarse. Y bueno, no estoy diciendo que no debemos de tomar precauciones, pero bueno, por el otro lado, no tenemos que vivir en temor de ninguna manera. Pues hay gente que tiene temor por la situación económica, que ha venido ya y que todavía va a empeorar en los próximos meses. Esperan sobrevivir de alguna manera. Quizá no está funcionando su negocio en este momento y no tienen entradas en sus casas y no saben cómo van a tener los recursos necesarios para comer o para pagar la renta, etc. Y están como que en ese modo de supervivencia. A ver, ¿cómo le hago? ¿Qué puedo vender? ¿Qué puedo hacer? Y están apretándose los dedos y no saben qué hacer. También negocios que están intentando solamente sobrevivir la crisis económica. Hay cristianos que están intentando aguantar este tiempo de no tener reuniones en la iglesia. No hemos tenido reuniones desde mediados de marzo y ha pasado mucho tiempo, aunque seguimos aquí en línea, ¿verdad? Y están intentando solamente sobrevivir muchos espiritualmente, no perder su salvación, de alguna manera llegar hasta el otro lado de esto y decir, ya voy a regresar a la iglesia y otra vez Dios me va a resucitar. Es la manera de pensar de supervivencia. O hay iglesias que están intentando sobrevivir sin reuniones físicas. Pastores y líderes que no saben cómo van a realizar los pagos de los edificios, cómo van a financiar los proyectos que tienen. Es una realidad, ¿no? Para muchos, y no estamos negando esta realidad. Pero yo creo que con la ayuda y la creatividad del Espíritu Santo podemos aprender no solamente a sobrevivir, no tenemos que ver la situación actual como algo que, a ver si llegamos hasta el otro lado, cómo vamos a sobrevivir esto, sino debemos de tener también la mentalidad, más bien la mentalidad de prosperar, la mentalidad de fructificar en medio de las situaciones difíciles. Y bueno, ¿cuál es la actitud de fructificar? Pues hay otros que en medio de una crisis tienen la capacidad de ver cómo en medio de la situación actual van a prosperar, van a abrirse nuevas oportunidades, van a utilizar de la creatividad y van a fructificar. No viven en temor por las circunstancias, sino ven las circunstancias como oportunidades. Yo creo que debemos de ver las circunstancias así, aún las circunstancias difíciles, que son para nosotros los cristianos, son oportunidades. Dios nos da oportunidades en medio de todas las circunstancias, aún las circunstancias de crisis. Entonces hay que ver esas oportunidades. Y si no hay la economía que antes había, pues estas personas descubren cómo ser más creativos, cómo pueden lograr vivir con menos. Porque pues sí es posible, ¿no?
A lo mejor nos habíamos acostumbrado a vivir a cierto nivel, a comer ciertas comidas, comprar cosas más caras, ir a los restaurantes y todo eso, pero podemos también aprender a vivir con menos y podemos estar contentos viviendo con menos y podemos prosperar aún con menos, porque fíjense que la prosperidad no tiene que ver siempre con las cantidades de dinero que uno tiene, sino tiene que ver también con la condición de su alma y de su corazón. Los que tienen la actitud de fructificar, dicen que si los clientes no van al negocio, ellos van a llevar el negocio a los clientes. Tienen una mentalidad diferente, mientras hay algunos que dicen, es que ya no me llegan los clientes que antes tenía y voy a tener que cerrar el negocio. Bueno, hay otros que dicen, pues yo voy a ir donde están los clientes, les voy a entregar a domicilio, voy a hacer lo que sea necesario y voy a llevar el negocio adelante hacia mis clientes. Y luego están los cristianos. Nosotros estamos, algunos están usando este tiempo fuera como una forma de profundizarse más en la palabra de Dios. Aunque no hay reuniones en la iglesia, eso no significa que tu Biblia está cerrada. Bueno, yo espero que no. Si tú has estado con tu Biblia cerrada durante estos últimos meses y no la has abierto, voy a decirte, tienes un problema, necesitas despertar espiritualmente y abrir esa Biblia otra vez. Pero los cristianos que estamos en el modo de fructificar en medio de las circunstancias difíciles espiritualmente, ¿qué hacemos? Abrimos nuestra Biblia más, buscamos más al Señor, utilizamos este tiempo fuera para profundizarnos y poner raíces más fuertes en la palabra de Dios. Utilizamos nuestro tiempo también para buscar al Señor en oración, buscar tener la mente de Cristo, buscar su dirección, buscar desarrollarnos más espiritualmente. La Biblia dice en el Salmo capítulo 1, en el versículo 3, en la Nueva Traducción Viviente, hablando de los justos, dice, son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto. ¿Me escucharon? Dice, siempre dan fruto. No dice cuando todo va bien dan fruto. No dice cuando las circunstancias son favorables dan buen fruto. No, dice siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. ¿Por qué? Porque tienen sus raíces a la orilla del río de Dios. Y si tú pones tus raíces profundamente ahí, en ese lugar, junto al río de Dios, la Biblia dice, no yo, la Biblia dice que tú vas a fructificar, vas a prosperar aún en medio de circunstancias difíciles o crisis. Ahora, las iglesias que tienen la mentalidad de no solamente sobrevivir, sino fructificar en este tiempo, pues las iglesias que tienen esta mentalidad han abierto ministerios en línea con gran eficacia. Ahora están alcanzando a miles de personas o cientos de personas que antes no podían alcanzar, porque ahora están utilizando los medios y pues están alcanzando a más gente que solamente los de su propia congregación o de su propia ciudad. Y tenemos que ver esto como una oportunidad. ¿Saben qué? Ríos al Desierto, Tulancingo, está fructificando en este tiempo. Y tú puedes ser parte de este proceso. Tú también puedes ser parte de una congregación que fructifica y que prospera en medio de la crisis. Pero se trata de adaptarnos, se trata de tener una actitud diferente. Ahora, mucho tiene que ver con, pues precisamente esto, nuestra actitud. ¿Cuál es nuestra actitud hacia las cosas? Creo que todos sabemos que existe el pesimista y el optimista. Y el pesimista siempre ve todo negativo, todo triste, todo malo, todo muy difícil, mientras el optimista
ve las posibilidades, ve que las cosas pueden salir muy bien, ve que hay esperanza, ve que hay proyectos por delante y quiere seguir caminando y quiere seguir prosperando. Yo sé que mucho de esto tiene que ver con pues la personalidad y el carácter de cada quien. No hay personas que por naturaleza tienden a ser más negativas y hay otras personas que por su naturaleza, por su carácter, tienden a ser personas pues más positivas, más optimistas. Pero cualquiera tiene la oportunidad de tomar una decisión y cambiar lo que está en su corazón y en sus actitudes con la ayuda del Espíritu Santo. Así que si tú has estado teniendo problemas con una actitud negativa hacia la vida en este tiempo, si para ti ha sido difícil ver todo con ojos de amor y con ojos de esperanza, pídele al Espíritu Santo hoy que te ayude a ver estas circunstancias con ojos de optimismo. Yo no creo que Dios está viendo el mundo diciendo, ¡ay! ¡Qué horribles condiciones hay en el mundo en este tiempo! ¿Qué vamos a hacer, Jesús? ¡Ay, no! Nuestra creación se está destruyendo. No creo que Dios esté haciendo eso. Dios tiene una actitud positiva y tiene un plan y un propósito para ti en medio de las situaciones difíciles de crisis. Pues existe la mentalidad de derrota o la mentalidad de victoria. ¿Qué escoges? Puede ser que, bueno, en cuanto a las cosas naturales, no estén todas las cosas bien en orden y no te parezca como están, pero de todas maneras puedes mantener una actitud de victoria. Sabes que tú en Cristo Jesús eres más que vencedor y necesitas tomar esa mentalidad para ti y no caer en la mentalidad de la derrota. También tenemos la habilidad de adaptarnos o la mentalidad de lamentar por no poder adaptarnos. Hay personas que se adaptan fácilmente a cualquier situación, otras personas que les cuesta muchísimo adaptarse. Pero pues cuando viene algo a la vida que nosotros no podemos controlar, porque, bueno, nos gusta controlar todo, ¿no? Vamos a ser muy honestos. No nos gusta que vengan sorpresas a nuestra vida, que traigan cosas negativas. Pero cuando es algo que está fuera de nuestro control, debemos de poder adaptarnos. El cristiano, a través de todos los siglos, ha tenido la capacidad de adaptarse a las circunstancias más difíciles. Si miramos atrás hacia el libro de los Hechos, cuando nació la primera iglesia con tanto gozo y tanta comunión los unos con nosotros y la convivencia que había, la presencia de Dios, el amor de Dios en esa primera iglesia, cómo compartían todas las cosas, tenían todo en común y de repente llega la persecución y todos son esparcidos y todos tienen que huir y muchos salen de la ciudad. De hecho nos dice la palabra en el libro de los Hechos que únicamente los apóstoles se quedaron, únicamente los apóstoles, ya los demás cristianos salieron huyendo de la ciudad y tuvieron la posibilidad y el corazón para adaptarse a las circunstancias que se habían dado. Entonces, ¿qué pasó? ¿El evangelio se apagó? De ninguna manera. El evangelio creció, las llamas crecieron mucho más del fuego de Dios y ahora no solamente en Jerusalén, sino ahora en todas las diferentes regiones a donde habían ido todos estos primeros cristianos. Y la iglesia aprendió a adaptarse a las circunstancias, aún de la persecución. Podemos tener una actitud que busca oportunidades o una actitud que se rinde ante los nuevos retos. ¿Qué estás viendo en este tiempo? Quizá en cuanto a lo económico o quizá en cuanto a la educación. Quizá tú estabas diciendo, bueno, en este próximo mes de agosto yo voy a comenzar a estudiar tal carrera en tal lugar y ahora como están las cosas, quizá no tienes el dinero para la colegiatura o no te atreves a salir de la ciudad porque no sabes qué es lo que puede suceder con esta plaga en los próximos meses. Bueno, puedes adaptarte o puedes lamentar
porque no sabes qué hacer. Puedes buscar una oportunidad en medio de esto o puedes simplemente tener la actitud de, ay, pues es que es un nuevo reto y no sé qué hacer. Yo quiero animarte a que tú tomes la actitud de un vencedor en medio de toda situación. Tenemos que entender que quizá no vaya a ser fácil, pero sí es posible. Te lo voy a decir otra vez. Sí es posible fructificar, tener éxito en medio de circunstancias difíciles. Y bueno, en este estudio yo quiero tomar el ejemplo de algunos hombres de Dios que pasaron por circunstancias difíciles y vencieron. Y no solamente vencieron, sino prosperaron. Porque yo creo que ellos son una inspiración para nosotros. El primero que quiero mencionar es Noé. Ahora, imagínate a Noé. Un hombre que enfrentó un desastre a nivel mundial y aún así prosperó. Nosotros pensamos que la pandemia puede ser difícil, quizá para nosotros de alguna forma, pero no se compara en nada a lo que pasó con Noé. Ahora, él, en primer lugar, tuvo un ministerio de entre 70 a 100 años mientras estaba construyendo el arca. La Biblia dice que él fue pregonero de justicia en 2 de Pedro 2, versículo 5. 70 a 100 años trabajando en el arca. También, hablando a la gente acerca de la justicia de Dios y el amor de Dios y cómo Dios quería salvar a la gente. ¿Y saben cuántos convertidos tuvo en todos esos años de ministerio? 0. Únicamente los de su propia familia inmediata, su esposa, sus hijos, fueron los que creyeron y se subieron dentro del arca cuando llegó el día del juicio. Él tuvo que almacenar comida para su familia y para todos los animales, para que todos pudieran sobrevivir el diluvio y que todavía tuvieran todo lo necesario para que cuando bajaran del arca después del diluvio, todavía tuvieran algo que comer. Imagínate. Nosotros pensamos que quizá es un poco difícil ahorita que pues no se puede ir tan fácil a la tienda o al mercado como estábamos acostumbrados, que íbamos todos los días y de repente pues ya no es tan recomendable. A lo mejor tú estás pensando comprar comida para una semana y se te hace difícil, o para 2 semanas se te hace difícil. Un mes, imagínate, tener alimentos y todo lo que necesitas para un mes, o para 2 meses, 6 meses. No, pues imagínate. Qué difícil, qué difícil. Y no solamente era él y su esposa y sus hijos, sino también eran todos esos animales. Tenía todo un zoológico enorme que alimentar y tenía que proveer alimento para todos ellos. Está difícil. Ahora, cuando salió del arca, nosotros pensamos que nosotros tenemos problemas económicos, pero imagínate Noé. Sale del arca y ya no hay solamente problemas económicos, no hay economía. No existe la economía, porque él y su familia son literalmente los únicos sobre la faz de la tierra. A lo mejor estaban acostumbrados antes a pasar a la tienda, a comprar algo para comer o algunas de las cosas que necesitaban, a lo mejor una nueva pala, ¿no? Para cavar o algo. Y de repente no hay ni una sola tienda. No hay ni un alma a quien vender algo. Piénsalo. Noé sí enfrentó situaciones económicas muy, pero muy difíciles. Ahora, nosotros pensamos en estar aislados. Para muchos ha sido difícil pasar estos últimos dos meses aproximadamente ya en casa o sin tener el contacto, la convivencia normal con toda la gente. Imagínate a Noé, 1 año dentro del arca sin poder salir a ningún lado. ¡Ay! Yo no sé cómo aguantaría eso, pero... Y luego con todos esos animales ahí, bueno, seguramente se entretuvo con los changos y se divirtió ahí con el chimpancé y el elefante y jirafas y demás, pero después de un rato de estar con animales,
Y nada más animales, día y noche, semana tras semana, mes tras mes. ¿Qué habría pensado? ¿Cómo habría sido su sentimiento en el corazón en ese tiempo? Cuando salieron del arca, siguieron siendo socialmente aislados. Había tan sana distancia entre él y las demás personas que no había más personas. No había ni a quién acercarse. No había ni vecino que saludar ya. Eran literalmente los únicos que existían sobre la tierra. Ahora, Noé y su esposa estaban dentro de esa arca durante todo ese año. Y yo no creo que tuvieron problemas matrimoniales, que Noé golpeando a su esposa ahí en el arca porque ya se había desesperado. No, él tuvo la paciencia de Dios y la impartición de la gracia de Dios para todo. Y te voy a decir, tú también puedes recibir una impartición de la gracia de Dios para este tiempo. De no solamente sobrevivir, sino prosperar. ¿Qué pasa con Noé y su familia? Pues cuando ellos ya salen del arca, Dios los utiliza para establecer su plan sobre la tierra. No vemos a un Noé triste o deprimido cuando sale del arca. No estaba diciendo, ay, es que somos los únicos que hemos quedado sobre la tierra. ¡Qué horror, qué espanto! ¿Qué va a ser de nosotros? No lo vemos así. No vemos que hayan tenido problemas graves familiares dentro del arca. Cuando finalmente salen, tuvieron nuevas oportunidades. Tuvieron la oportunidad de establecer la justicia y la santidad de Dios sobre la tierra. Tuvieron la oportunidad de un nuevo pacto con Dios. Tuvieron la oportunidad de establecer una nueva sociedad con nuevos ideales. Y el fundador de esa sociedad era Noé. Tuvo oportunidades. En vez de solo sobrevivir la tragedia, él y su familia prosperaron, fructificaron y se multiplicaron. Y de hecho ese fue lo que Dios les pidió. En Génesis 9, versículo 1, la Biblia dice, después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Un gran desastre apenas había sucedido, problemas muy graves para él y para su familia, pero Dios les dice, prosperen, multiplíquense. Luego en el versículo 7 de ahí mismo de Génesis 9, dice, ahora sean fructíferos y multiplíquense y vuelvan a poblar la tierra. Entonces Dios les está pidiendo que sean fructíferos, aún en medio de una situación mucho peor que la situación actual que nosotros estamos viviendo. También tenemos otro ejemplo, el ejemplo de Jacob. Jacob fue un hombre que prosperó, aún con un patrón que le había robado, aún con pues todo en su contra, mucho engaño hacia él, pero Dios le ayudó y fue prosperado. Nosotros vemos que en primer lugar sale huyendo de su casa porque su hermano está hablando de matarle. Eso sí es un problema, ¿no? Cuando sale huyendo por su vida, llega a la casa de su tío. Y su tío, pues al principio le recibe muy bien, pero más adelante lo empieza a utilizar como el pastor de sus rebaños. No le paga nada, únicamente le da de comer, pero básicamente Jacob llega a ser el esclavo de su tío. Y luego después él es engañado cuando quiere casarse y está tan feliz de poder casarse. Ha trabajado ya 7 años para casarse con Raquel. ¿Y qué pasa? La noche de la boda, cuando no se da cuenta, ese suegro malvado cambia a la esposa por otra y se casa con Lea en vez de casarse con Raquel. Y se despierta por la mañana y se da cuenta de que tiene la mujer equivocada, tiene su hermana. Y pues ya hace un trato con el suegro otra vez, pero pasa por situaciones tristes, situaciones difíciles.
confió en Dios. Pero aún en ese tiempo de confiar en Dios, su suegro le está cambiando el salario, dice la palabra, 7 veces. Cada vez le promete una cosa y a la hora de que, a ver, ya págame. No, siempre te voy a dar algo inferior. Pero aún en medio de todas esas situaciones difíciles, él fue prosperado porque confiaba en Dios. Nos dice en Génesis 30, versículo 43, y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos, que era la forma en que medían las riquezas en este tiempo, ¿verdad? Para nosotros sería algo como, tuvo muchos cientos de miles de pesos que ganó de todos sus tratos. Pues qué padre, ¿no? Qué hermoso cómo Dios lo prosperó en medio de circunstancias muy difíciles, circunstancias muy negativas. Te voy a decir, Dios también te puede prosperar a ti en medio de circunstancias difíciles. Vamos con otro ejemplo, David. David fue un hombre que enfrentó gran oposición y desastre para prosperar y llegar a ser el rey sobre toda la nación de Israel. En primer lugar, él fue perseguido por Saúl. Tuvo que correr por su vida ahí en el desierto. Él tuvo que evitar la lanza de Saúl, que le aventaba esa lanza vez tras vez. Tuvo que vivir en cuevas. Ay, gracias a Dios por nuestras casitas, ¿verdad? Qué bonito es tener una casa y no una cueva. Imagínate que tuvieras que vivir dentro de una cueva, pero así estaba David viviendo por un tiempo, porque el rey estaba en su contra. Su pueblo fue saqueado, su casa fue quemada, sus familias fueron llevadas como prisioneras. Nos dice 1 de Samuel 30, del 1 al 6, y de hecho esto sucede un poquitito antes de que David llegue a ser rey. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada. Imagínate, llega a su casa y ¿cuál? Ya no hay casa. Llega a su pueblo y todos sus hombres que están con él, ¿y mi casa? ¿Y mi familia? ¿Dónde están mis hijos? Imagínense el pánico que han de haber sentido en el momento. Nos dice en el versículo 3, vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada. Sus mujeres, sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Versículo 6. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Unas situaciones muy difíciles que David enfrentó en este momento. En primer lugar, él llega, después de ganar la victoria sobre otros enemigos, llega a su propio pueblo, encuentra todo quemado, encuentra que no hay nadie, encuentra que el enemigo había llevado a toda la familia, y toda la familia de todos sus hombres, el pueblo estaba ya vacío. Y luego, para el colmo, sus mismos hombres de David empiezan a hablar de pedrear a David. Ay, David, ya nos cansamos de ti, ya nos cansamos de que siempre te estamos siguiendo y tú dices que Dios nos va a prosperar y que todo va a salir bien, pero mira, todo salió mal y es tu culpa y es tu culpa y empiezan a levantarse en ira y quieren matar a David. ¿Y qué hace David? Nos dice la palabra.
No había nadie con él, no había quien le ayudara, no había quien estuviera a su lado para consolarlo en esos momentos, no había quien le dijera, David, todo va a salir bien. No, David estaba solo. ¿Y qué tuvo que hacer? Tuvo que fortalecerse en Jehová su Dios. Él no estaba realmente solo, pensaba quizás que estaba solo de momento. Tú tampoco estás solo. Aunque pienses que estás solo, Dios está contigo y tú puedes fortalecerte también en Jehová tu Dios. Venga lo que venga, Dios no te va a dejar, no te va a abandonar y puedes fortalecerte en Él, así como lo hizo David. Entonces enfrentó David la adversidad con la fortaleza que solo puede venir de parte de Dios y luego pues Dios le da a David la victoria sobre sus enemigos, sobre los que habían saqueado a su pueblo y se habían llevado a su familia. Nos dice el versículo 18 del mismo capítulo, 1 de Samuel 30. Dice, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado y asimismo libertó David a sus 2 mujeres y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, de robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. No solamente recuperó lo que era suyo, sino también tomó muchas cosas de ese ejército que ellos tenían, que no habían sido pertenencias de David ni del pueblo de David. Pero por cuanto Dios les dio la victoria sobre esos enemigos, salieron con mayores ganancias que las que habían perdido cuando el enemigo les había robado. Y esa es una ley espiritual. ¿Sabes que cada vez que el enemigo quiere robar algo de ti, tú vas a recibir mucho más si tú te agarras de la mano de Dios? Es un principio bíblico que cuando el ladrón roba, tiene que reponer mucho más de lo que te ha quitado. Y hay un ladrón, es el diablo, el enemigo, que quiere robarnos. Y si te ha robado en cuanto a algunas cosas en este tiempo, tú puedes decirle, Señor, yo te pido que tú me des 7 veces más de lo que el enemigo ha robado de mi vida. Hay que pensar en eso, ¿verdad? Eso es bueno. Eso es muy bueno. Entonces, pues David fue fortalecido, salió adelante, no solo sobrevivió todo este tiempo, sino prosperó. Y fructificó tanto que a los pocos días fue proclamado rey en el pueblo. Y pues su influencia se multiplicó por medio de todo lo que él pasó. Su legado creció en medio de la oposición. Las situaciones de crisis que él enfrentó sirvieron no para aplastar a David, sino para levantarlo y para elevarlo hasta el lugar donde Dios lo quería colocar. Otro ejemplo que podríamos mencionar muchos otros ejemplos. Yo estaba pensando ahorita también en José. José, que fue desde pues ser perseguido por sus hermanos, vendido como esclavo, trabajó como esclavo en la casa de Potifar, luego fue echado a la cárcel y luego después de ser olvidado y abandonado en la cárcel por un tiempo, ¿qué pasó? Dios utiliza todo eso para impulsarlo hacia arriba y para que tome el segundo lugar más prominente dentro del reino ahí en Egipto. Pero otro ejemplo que yo quiero mencionar también es Daniel. Daniel fue un joven que fue secuestrado y luego, después de todas las circunstancias difíciles que vivió, él terminó siendo el consejero no solamente a un rey, sino 4 diferentes reyes. Pues básicamente fue secuestrado. El enemigo llegó y buscó a todos los jóvenes más importantes de la nobleza, de las mejores casas, y pues llevaron a todos estos jóvenes a la fuerza. Eran adolescentes cuando esto aconteció. No sabemos si Daniel pudo haber tenido quizá 12, 14 años de edad, 15 años de edad. Y pues llega el enemigo con armas a la puerta,
queremos a su hijo y si no te mato. Y agarran al hijo, agarran a Daniel, agarran a otros nobles, hijos de los nobles en ese tiempo y se los llevan a una tierra extraña. Daniel no hablaba el idioma, tuvo que aprender a hablar el caldeo como los babilonios. Qué cosas, ¿no? Un idioma que era totalmente extraño para él. Por convicciones, él no quiso comer la comida que le daban. Hasta en eso, ¿verdad? A veces nosotros no nos acostumbramos a la comida de otras casas y de otras maneras de cocinar. Y en este caso, bueno, fue por convicciones propias de Daniel que él no quiso comer la comida que el rey le había ofrecido. Pero por confiar en Dios, Dios le prosperó. Él llegó a un momento en su vida de ser condenado a morir. Porque el rey tuvo un sueño, no se acordaba del sueño, él quería que sus magos le dijeran qué es lo que había soñado y qué es lo que significaba. Y sus magos le dijeron que no era posible, nadie le podía hacer eso. Y como se enojó el rey, dijo, entonces voy a mandar matar a todos los nobles, a toda esta gente, todos van a morir. Y el que estaba llevando a cabo esta orden de aprehensión en contra de todas estas personas que iban a morir por causa del enojo del rey, Daniel le pide un favor. Dame una noche. Le dice, voy a pedir a mi Dios a ver qué me dice. Y milagrosamente Dios le concede a Daniel esa noche para poder pues revelarse a Daniel y mostrarle lo que el rey había soñado y lo que significaba. Y por confiar en Dios, el Señor le revela el sueño del rey y el significado del sueño. Y como recompensa, cuando él va delante del rey para decirle, el rey se alegra tanto, se emociona tanto, que le dice a Daniel, bueno Daniel, ahora tú vas a ser el jefe de todos mis hechiceros y tú vas a mandar sobre todos ellos. Imagínate, Daniel no quería comer la comida que el rey le había ofrecido, que seguramente tenía que ver con algo que violaba la dieta de los judíos, quizá carne de puerco o alguna otra cosa, no sabemos exactamente qué fue. Y Daniel y sus amigos tienen sus convicciones tan firmes y ahora el rey le dice, tú tienes que ser el jefe de todos mis hechiceros. Y Daniel no tiene la oportunidad ahí de decir, no, rey, muchas gracias, pero no, yo prefiero no meterme en estos rollos porque son medio diabólicos, ¿verdad? No, mejor no. Daniel tiene que obedecer. Y Dios utiliza todo esto y le da a Daniel la verdadera revelación, la verdadera sabiduría que proviene del Espíritu de Dios en vez de todo lo que proviene del enemigo, pues que los magos y los hechiceros tenían. Y bueno, en fin, vemos muchas cosas aquí que suceden. Daniel es prosperado. Otra vez, fructifica en medio de una sociedad pagana, en medio de circunstancias difíciles, después de haber pasado un secuestro y demás. Luego más adelante es echado en el foso de los leones, imagínate. Ya es más grande de edad, a lo mejor ya tienen, yo me quiero imaginar que alrededor de 70 años de edad y Daniel es echado al foso de los leones. Otra vez Dios lo libera, Dios lo levanta, lo utiliza y siempre en medio de circunstancias difíciles, Daniel es prosperado. Quiero decirte, tú puedes ser prosperado en medio de circunstancias difíciles. Pablo, el apóstol Pablo es otro ejemplo. Él sufrió las prisiones, sufrió la persecución, fue apedreado, pero él aprovechó de su tiempo en la cárcel. Escuchen esto. Él aprovechó de su tiempo en la cárcel para alcanzar a miles de personas más que las personas que él había alcanzado en persona cuando él iba de ciudad en ciudad. Es muy interesante. Desde la cárcel escribió 13 epístolas. Son las 13 epístolas que tú y yo tenemos en nuestra Biblia. Y su influencia de Pablo creció de una forma increíble mientras él estaba en la cárcel. Quizá ni siquiera él mismo sabía hasta dónde él iba a llegar a través de estar en la cárcel. Pero si no hubiera estado en la cárcel escribiendo todas estas cartas,
no hubiera tenido la influencia que tiene aún el día de hoy en nuestras vidas. Entonces, de alguna manera, las obras más importantes del apóstol Pablo se hicieron desde la cárcel, porque estas obras han alcanzado a todas las personas cristianas y muchas personas no cristianas han escuchado la palabra de Dios por causa de lo que Pablo hizo mientras él estaba en la cárcel. Prosperó en su ministerio. La iglesia perseguida, ya mencioné esto en el libro de los Hechos, fructificó cuando estaba en crisis. Y de hecho, cada vez que la iglesia pasa por alguna crisis, fructifica, crece, se fortalece mucho más. Y hoy en día, lo que estamos pasando de coronavirus y la pandemia no es la excepción. La iglesia va a fructificar, la iglesia va a crecer, las llamas del evangelio se van a esparcir mucho más. Y yo tengo la firme convicción de que viene un tiempo de gran avivamiento a la tierra. Pero mucho también depende de nuestra actitud. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este tiempo como cristianos? En conclusión, ¿sabías que tú y tu familia tienen una larga historia de sobrevivir las pandemias y las situaciones difíciles? Tus ancestros sobrevivieron la gripe española en 1918, la peste bubónica, una pandemia en 1347 que mató la tercera parte de la población del mundo, la Primera Guerra Mundial. Todos sobrevivieron la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de la Revolución, la Gran Depresión, muchas otras situaciones económicas difíciles, plagas que ha habido sobre la tierra, sequías y demás. Tu familia tiene una gran historia de vencer y de fructificar y prosperar en todas estas situaciones. ¿Cómo lo sé? Porque tú estás viéndome el día de hoy. Si no hubieran sobrevivido, no hubieras nacido tú. Si no hubieran fructificado, no hubieras nacido tú. Entonces, yo quiero animarte el día de hoy. Tú eres una persona que vas a vencer, y no solamente vencer, sino fructificar y prosperar en medio de las situaciones difíciles. Tenemos historias bíblicas de personas que enfrentaron grandes adversidades y utilizaron esas adversidades para su ventaja. Dios está contigo. Tú eres un vencedor y más que un vencedor por medio de Cristo Jesús. La Biblia dice en 1 Corintios 15:57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres un vencedor. Utiliza las circunstancias difíciles para tu ventaja, para que tú puedas crecer en este tiempo, para que tú puedas recibir de parte del Señor nuevas ideas, ideas creativas, y que tú puedas salir de esta situación no solamente venciendo, sino prosperando y fructificando. Quiero invitarte a que inclines tu rostro un momento y vamos a orar. Padre, quiero darte las gracias porque tú nos permites no solamente sobrevivir en tiempos de crisis, sino fructificar y prosperar en tiempos de crisis. Así como nosotros vimos en tu palabra hace algunas semanas ya acerca de Isaac, como cuando había tiempo de sequía y él sembró en la tierra y tuvo una gran cosecha. Señor, nosotros en este tiempo queremos recibir de ti ideas creativas para tener una gran cosecha, no solamente en lo económico, sino también en lo espiritual, en nuestra propia familia, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, con el progreso del esparcimiento del Evangelio, el plan tuyo para tu iglesia, Padre. Prospera a tu pueblo. Te pido, Señor, que nos cambies la mentalidad, que no seamos gente de una mentalidad de supervivencia, sino gente de una mentalidad de tener éxito, de prosperar, de fructificar, utilizar los vientos contrarios para subir con alas de águila
y vencer todo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú estás con tu pueblo. Yo bendigo cada casa, cada familia que me está viendo en este momento. Padre, te pido que tú abras puertas de bendición donde no ha habido. Si alguien está con escasez hoy, Señor, te pido que tú hagas un milagro en sus vidas y que tú les ayudes a ver las cosas desde tu perspectiva. Señor, que traigas salud, que traigas una visitación divina de tu espíritu y que sobre todo podamos disfrutar de este tiempo buscándote a ti, recibiendo de tu presencia, de tu Espíritu Santo y tu palabra. Te amamos, Jesús. Gracias. Gracias por hacer esta obra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Fue de gran bendición la palabra que recibimos hoy y creo que nos exhorta en gran manera a ser personas fructíferas. ¿Estás listo para fructificar? Algo que llamó mucho mi atención dentro de esta enseñanza y que me hizo reflexionar es pensar en la vida de Noé, de Daniel, de Pablo. Ellos estuvieron de alguna manera encerrados, de alguna manera como tú y yo estamos en este tiempo, sin tanto contacto con la sociedad, sin tanto contacto con el mundo de afuera, pero en ese tiempo fueron fructíferos, estuvieron siendo preparados para ser fructíferos y dejaron un legado precioso para ti, para mí. Y esto me lleva a reflexionar, ¿qué estamos haciendo tú y yo en este tiempo? ¿Qué estás haciendo tú día a día? ¿Te estás preparando? ¿Estás buscando del Señor más? ¿Estás haciendo algo fuera de lo natural para que cuando todo esto pase, cuando todo esto concluya, puedas ver tú el fruto de lo que Dios está haciendo en ti? Pues hay mucho que aprender y mucho que reflexionar seguramente dentro de esta enseñanza. Qué bueno que has estado con nosotros. Gracias por acompañarnos y quiero invitarte a que nos sigas acompañando en las redes sociales, Instagram o en YouTube. No te olvides de seguirnos ahí. También aquí tenemos nuestro número de WhatsApp de la iglesia para cualquier pregunta, cualquier necesidad, cualquier cosa que tú necesites. Recuerda que estamos para servirte. Dios te bendiga.